cada la noche y antes de dormir, como cada jueves. Ruedan las cámaras, se abren los micrófonos y Jorge Grajales y Melissa Jiménez nos sentamos a conversar de la vida aquí junto a ustedes en este podcast llamado Antes de Dormir. Melissa Jiménez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bajo todo pronóstico estamos grabando el día de hoy. Vamos a entrar a contar No. detalles. Sí, entremos a contar detalles. Uno, Jorge está podrido de la espalda, aquí donde está, donde me ven. Estoy choroto completamente. 2, se nos perdió la zapata de uno de nuestros trípodes, casi no la encontramos. Y 3, Y 3, estábamos muy cansados, pero realmente no, muy agobiados, pero cuando encontramos la zapata dijimos, no, hay que hacerlo. Nos debemos a nuestro público, nos debemos a esas 3 personas que siempre nos escuchan a nuestros cada semana, a nuestros 3 seguidores, fieles. a quienes les agradecemos por acompañarnos. Porque ustedes, cuando nos vean 15 personas, vamos a acordarnos de ustedes. No nos vamos a volver así súper divas, ¿cierto? De que usted ya no sabe quién soy yo, ¿cierto? Ay, si usted camina así por la calle, y dice, ay no, todo el mundo me está mirando. Si usted me ve caminando ¿Será así como... porque ya está escuchando, viendo el podcast? Y yo sé como que, ay, Dios mío. Ya vienen a pedirme autógrafos, no, Dios, pero bueno, estamos preparados para eso. Si usted me ve caminando en la calle como choroto, no se asuste, es porque me está doliendo la espalda. Dolor de espalda, esa es una de las tantas cosas que a veces vienen con el trabajo y ese es el tema que tenemos preparado para hoy, Melissa. Que por cierto, ese dolorcito de espalda Sí. se lo ha dado el trabajo, como lo acabaste de decir. O sea, mejor descripción no pudo haber dado. Pero sí, hoy vamos a hablar de nuestros primeros trabajos, de los buenos, de los no tan buenos. Vamos a contar nuestras historias, todo lo que hemos vivido. Tantas cosas que hemos vivido. Tantas cosas. Y es que ayer fue día del trabajo. Sí. Ayer miércoles fue día del trabajo y pues obviamente como una de nuestras seguidoras, Fieles. fieles seguidoras, la usuaria Moncada, nos recomendó, pues entonces enmarcamos en esta fecha tan especial el tema del programa de hoy. El día del trabajo pasó y vamos a hablar nosotros, como lo dice Melissa, de nuestros trabajos. ¿Te gusta trabajar? ¿A vos te gusta el trabajo? A mí me encanta trabajar y me he dado cuenta cuando he estado incapacitada, cuando he estado de vacaciones, pues soy como obsesiva. Tú sabes que los dos, pero personalmente me empeliculo mucho, yo amo estar en la casa, pero amo trabajar. Me gusta estar activa, estar entretenida, que me reten. Entonces sí, me gusta trabajar y mucho. Eso sí, lo hablo porque afortunadamente hace más de 10 años trabajo en lo que me gusta, que tengo la fortuna de ejercer mi carrera, entonces por eso digo, amo trabajar. Pero no, usted hace 10 años no trabaja en lo que me gusta, en lo que le gusta, porque cuando yo la conocí, usted iba a empezar a trabajar en un lugar que yo sé que no fue de todo tu agrado. Ahora hablamos de eso. Pero yo lo conocí a usted y yo estaba trabajando en TV. Sí, usted estaba Ese trabajando fue mi en primer televisión. Sí, pero usted después trabajó un par de años en un par de años, no, 8 meses. Bueno, está bien. Ahorita entramos entonces a repasar es que él nuestras dice, hojas pero de sí, vida. Bueno, entonces 10 años, pues no más, sino 10 años, para ser más exactos. Hablemos entonces, Jiménez, ya lo acabas de mencionar, tu primer trabajo fue en TVN. TVN es el canal de acá del municipio de Bello, es un canal que lleva 20 años de historia en este municipio. ¿Y ese fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo sí fue en TVN, pero tengo varios recuerdos que quiero pues como comentarlos, y es que mi papá desde muy pequeña me enseñó a trabajar. Entonces él hacía mantenimiento de unos aires acondicionados y él me decía, Meli, ¿quieres plática? Vámonos a trabajar. Ajá. Entonces desde ahí empecé como a coger esa responsabilidad de que si yo quiero mis cosas, debo de trabajar, gáneselas. Y mi papá también ha sido muy recursivo, entonces también él ponía música, alquilaba baffles, entonces me decía, bueno, este fin de semana... Tenía las famosas chiquitecas. Exacto, de barrio. Y él siempre le ha gustado eso, entonces en los fines de semana, si él tenía trabajo, me dijo, vamos, listo, yo me voy con él, pero entonces usted pone la música. Bueno, ese fue como, pues como sí, la anécdota que pero tengo. son los primeros trabajos reales, o sea, sí. No oficiales, pero te ganaste unos pesitos trabajando. Sí, y eso me ayudaba muchísimo. Ya yo me gradué del colegio y yo mientras estaba en el colegio hacía una técnica. Entonces yo en 11
cuando estaba en 11 hacía una técnica en comunicaciones y ya el siguiente año, en enero, empecé a hacer las prácticas de esa técnica. Entonces yo desde los 17 años trabajo y afortunadamente empecé como a ejercer eso que quería estudiar o bueno, que estaba estudiando. Entonces con 17 años empecé a hacer las prácticas de esa técnica en comunicaciones que fue en TVN, allá donde nos conocimos. Y bueno, ¿qué hacías en esas prácticas? ¿Qué te tocaba hacer en el canal? De todo, pero TVN fue una escuela para mí, siento que ha sido una escuela para todos, entonces aprendí a editar, por ejemplo, eso a mí no me lo enseñaron mientras estudiaba, entonces yo editaba videos, hacía cápsulas de algunos programas de TVN, presentaba. Hacía reportería, o sea, hacía de todo un poquito. O sea, ya desde esos primeros años ya te empezaste realmente como a mojar un poco en el mundo de la televisión y obviamente también del periodismo. Exacto. Y eso, digamos que cimentó, eso reforzó tu posición de querer estudiar ya la carrera oficial de comunicación social periodismo, o... Eso me fortaleció. Digamos que cuando yo empecé a estudiar comunicación, a mí había algo que me atraía mucho y era el tema del periodismo, me gustaba mucho el tema de lo audiovisual y ahí en TVN pude descubrir unas habilidades que yo tenía, entonces me ayudó a fortalecer y yo dije, sí, debo de seguir estudiando esa carrera porque me gusta. A veces el primer trabajo le ayuda a uno como a tomar la decisión de este sí es el camino. O por el contrario, decir, hijo madre, ¿yo en qué me metí? O sea, todavía estoy a tiempo como de cambiar la posición. A mí también me pasó algo muy similar. Mi primer trabajo oficial, obviamente, fue después del colegio. Pero antes de salir del colegio, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 veces en 2 vacaciones. Una, mi primer trabajo, o sea, oficial, mi primer trabajo fue vendedor de cigarrillos. Sí. Yo vendía cigarrillos en mi casa, yo vivía en Belencito, y mi mamá me dio el plante. Me compró quizás 2 o 3 cajas grandes de Marlboros, Free Press, y me dijo, listo, ponga un aviso en la cartelera de la urbanización que se venden cigarrillos y venda usted los cigarrillos y gane su platica. Entonces a mi casa iban a comprarme cigarros y yo vendía cigarrillos. Estamos hablando de que tenía quizás, qué sé yo, 13, 14 años, estaba muy peladito. Pero luego, un par de años después, mi mamá me dijo que me iba a dar permiso de ir a trabajar con el papá de un amiguito de allá de la urbanización que tenía una empresa pues de albañiles y esas cosas. Entonces trabajé 2 días como albañil. No aguanté sino 2 días. Pero muy duro. Muy duro, jue madre, pues... Y usted con esas manos tan delicadas. Un culi cagado que mantenía las manitos remojadas en agüita tibia, pues porque yo no le daba un golpe a la tierra, como se dice coloquialmente. Y el papá de Felipe me dijo, pues le dijo a Pipe y a mí, trabajen conmigo, se ganan unos pesitos. Y nos fuimos, yo me acuerdo que lo primero que me tocó hacer fue con una estopa y con pintura verde pintar una de esos andamios, de esas rejas, de esas cosas, estructuras de aluminio que hay en los techos. Obviamente no arriba, sino abajo. Entonces a pintar eso con una estopa, terminamos vueltos nada. Y al día siguiente nos tocó ayudar a montar esa estructura a la parte alta, pues al techo. Yo le tengo terror a las alturas. Ayudé, sí, muerto del susto absolutamente, pero ese día terminamos nuestra jornada, nos llevaron para la casa y cuando llegué a la casa le dije, mamá, no más, no vuelvo a ser albañil. Tan delicado. Ay, no, por favor, era un muchachito, igual, era un peladito. Todos los trabajos están diseñados para cada persona, o sea, porque es que uno también, eso a mí me parece muy teso y muy duro, la gente que trabaja en la calle, pero... No, mi absoluto respeto. Y desde eso, pues digamos que ahí fue donde tuve la oportunidad de ver, es que hay gente que le toca trabajársela duro. Muy duro. Y ya, bueno, obviamente cuando termina el colegio, mi primer trabajo fue 4 meses después de salir del colegio y yo era bodeguero. Trabajaba en una bodega de un almacén de insumos para confección en el centro y me tocaba, guerreármela duro. Y ese sí era un trabajo que necesitaba porque como yo no fui muy buen estudiante, mi mamá me dijo, usted quiere pagar universidad, usted se paga su propia educación. Entonces me tocaba trabajar para poder pagar Es decir, universidad. que ese fue tu primer trabajo
para poder, o sea, tú dijiste, bueno, voy a buscar trabajo para pagarme mi universidad. Sí, Eso o sea, fue. yo tenía que trabajar porque yo quería estudiar. Y también tenía claro que quería, esto era un pensamiento muy extraño, pero yo quería un trabajo duro, un trabajo pesado, porque, pensamiento de peladito, yo no quería ganar mucha plata para no desviarme de mi sueño. Yo tenía muy claro desde el colegio mi sueño, yo quiero hacer televisión. Entonces, mi papá, que trabajó en Bancolombia toda su vida, cuando en ese entonces llamaba el BIC, mi papá me decía, yo quiero que usted trabaje en el banco, sea banquero, como su papá, como fue su mamá. Pero yo no quería. Inclusive me conseguí una entrevista de trabajo con quien fuera uno de sus compañeros, que en ese entonces era un duro de regional de Bancolombia, y yo presenté la peor entrevista de trabajo que puede presentar porque en la no vida. quería, pues, Yo que... no quería quedar. Me acuerdo que yo era peludo, yo fui peludo, despelucado, desorganizado, como era yo en ese entonces. Dije las peores respuestas porque yo dije, yo no quiero que me contraten. O sea, fue intencionalmente. Sí. Y me quedé trabajando como bodeguero, como 2 años quizás, tal vez los 3. Sin embargo, con mis primeros sueldos, lo que empecé a hacer fue estudiar fotografía en Confenalco, porque no me alcanzaba para pagar el semestre. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, estaba muy de moda, pues, o no de moda, sino que eran como los trabajos que uno podía adquirir mientras era menor de edad. Fuera uno menor de edad, que eran las temporales Claro. Y nunca pasé, nunca. Yo me presenté a todas las áreas y yo no sabía, y yo decía, ay, no, yo no voy a ser buena trabajadora. Pues porque yo decía, yo, ¿por qué no paso? Pero no sé, o sea, las cosas de la vida, porque quizás si yo hubiera seguido en ese camino, no sé, de pronto no hubiera querido. Exacto, es que uno puede pensar eso, pero pues obviamente a la larga uno lo que está es sacando hipótesis. Puede que si hubiera seguido tu camino. Entonces siempre fui también como muy emprendedora, entonces mi papá siempre nos compraba dulces para vender de todo, accesorios, entonces siempre fui muy emprendedora hasta que ya empaté pues cuando salí del colegio. Ese fue mi primer trabajo, aunque como eran prácticas yo me lo tomé muy en serio, pero tenía cierta libertad, o sea, no era como que, ay, entonces el tema del horario, que el tema del vestuario, bueno, muchas cosas que ya ahí fue en el trabajo que estábamos mencionando anteriormente. A diferencia tuya, mi papá nunca me dijo, Meli, tienes que pagarte la universidad, o Meli, si quieres estudiar, tienes que trabajar. Nunca. Por eso digo que a mí me encanta trabajar, porque desde muy pequeña yo dije, yo quiero trabajar para yo pagarme mi universidad. Entonces, desde ahí yo empecé a buscar trabajo. Claro, como no tenía tanta experiencia, pues no iba a encontrar un trabajo que fuera muy similar a mi carrera. Sin embargo, donde llegué, siento que fortalecí también otras cosas para mí. Entonces entré a un call center que era servicio técnico en Argentina, y ahí duré 8 meses. Para mí fue el peor trabajo, porque es demasiado duro también, aunque estaba uno, pues gracias a Dios, en un techo, en sombra, en computador, pero era muy agotador. Yo he escuchado muchas historias de trabajo en esos call centers y es duro. Atención al cliente, quienes hemos tenido la oportunidad de atender, sabemos que presencialmente puede ser agotador. Ahora de manera remota a través de la línea telefónica debe ser también muy agobiante, porque es escucharle quejas, reclamos, insultadas, todo, o sea, un ramillete de groserías, y todas van dirigidas a la empresa que uno está representando, y uno sabe que no es contra uno, pero uno es el que chupa, ¿sí o no? Y eso era primero, o era 24, 31 festivos trabajando. Yo recuerdo que nada más tenía un día de descanso, pero eso sí, lo bonito de estos lugares es que uno se encuentra con personas grandiosas, porque son psicólogos, o sea, son administradores de empresa. Todas las personas que han estudiado y que de pronto no han podido ejercer su carrera llegan a este lugar, porque también si uno tiene habilidades, uno sabe inglés, te pueden pagar pues como un buen salario, pues por así decirlo. Entonces también uno se encuentra con personas muy chéveres, y yo duré 8 meses, y yo recuerdo que una vez estábamos nosotros en un centro comercial y yo tenía que ir a trabajar, y yo le dije a Jorge, no más, no voy ahí, voy a renunciar. Y ese día no fue, y el día siguiente pasé mi carta, pero
siento que fue una muy buena experiencia, a pesar de que fue el único trabajo que nada que ver con mi carrera. Es que es importante siempre también sacar como los aspectos positivos de donde uno esté, sea un buen trabajo o sea un no tan buen trabajo. A mí mi primer trabajo me duró 9 años, o sea, cuando yo llegué a Entre Telas y Adornos, que era el almacén donde yo trabajaba en el centro, yo entré como bodeguero, allá estuve 3 años. Me acuerdo que el segundo año me mandaron para un almacén en Itagüí. Sí. El dueño del almacén tenía 3 locales. Me mandó a Itagüí y en Itagüí fue maravilloso porque trabaja con pelados, pues con puras peladas y pelados jóvenes. Y nos cogimos, el almacén se llamaba Gente Bella, nos cogimos el almacén de Ruana. O sea, ese almacén se quebró. Realmente, pues tengo que decirlo, lo quebramos porque no fuimos muy profesionales. Éramos un montón de pelados en un almacén. Pues olvídate. Pero en Entre Telas y Adornos yo hice de cierto modo carrera, porque yo empecé bodeguero, Exacto. me llevaron a otro local, cuando volví, como yo alcancé a estudiar como 2 trimestres de ingeniería de sistemas, me ascendieron a un puesto administrativo, ya era disque auxiliar de compras y sistemas, y como auxiliar de compras y sistemas aguanté los otros 6 años en los que estuve, y gracias a Entre Telas y Adornos yo me pude pagar mi universidad, porque yo me ganaba el mínimo, pero ahorraba lo suficiente para pagarme los semestres. Y yo también agradezco mucho el hecho de que, bueno, lo mío fue un mal buscado. O sea, a mí me tocó pagarme mi universidad porque mi mamá me dijo, usted no fue un buen estudiante, usted no se gana el privilegio de que se le pague su universidad por lo mismo, porque yo no me lo gané. Pero ese castigo me sirvió mucho en la vida para empezar a valorar, 1, la importancia de tener un buen empleo, 2, lo difícil que es meterse la platica al bolsillo, lo difícil que es conseguir plata, y 3, el valor de ese dinero, que si tengo que invertirlo bien, tengo que invertirlo en mi educación. Si me cuesta, entonces ya lo pienso. Claro, entonces trataba de ser buen estudiante en la universidad, lo que no fui en el colegio. Ahora, claro, en la universidad estaba estudiando lo que yo quería estudiar, en el colegio no. Entonces, a mí el haber estudiado y trabajado me sirvió muchísimo. Me limitó mucho, porque eran jornadas, me imagino que tú lo sabes, extensas. 6 de la mañana clase hasta las 8, entrar a trabajar hasta las 11:30, a las 11:30 salga almorzando las carreras y se va para clase de 12 a 1:30 y a la 1:30 devuélvase al trabajo a trabajar hasta las 5:30 para coger clase de 6 a 10. O sea, las jornadas maratónicas. Pero uno ya a estas alturas del partido mira como hacia atrás y uno valora eso. Uno dice, madre, o sea, me la sudé, me la gané. Y yo agradezco mucho también a la vida que haya tenido el privilegio de trabajar y estudiar, y que de cierto modo eso me haya convertido en una persona un poco pues como seria y muy dedicada también al trabajo, porque me encanta también trabajar. El segundo trabajo, que fue el call center, me ayudó también a mí a eso, como a ser más juiciosa con el tema de, o no juiciosa, a ser más consciente, lo que mencionabas con el dinero. Yo a los 8 meses renuncio, llego a una empresa textil, Matelsa, que duré 2 años. Allá pude ejercer mi carrera, pues empecé como... O sea, ahí ya estabas ejerciendo tu profesión. Mira, sí, la llegada ya fue también como muy... a mí las cosas me han llegado como sin buscarlas, pues obviamente... ¿Cómo le decimos? Veo a la del desafío. Veo. Yo no lo busqué. A mí me buscaron. No, pero decía es que yo me metía, yo siempre fui muy buena con el computador, buscando cosas, entonces yo siempre me inscribía mi hoja de vida en Computrabajo, en el empleo, o sea, en todas estas plataformas que te brindaban. Yo estaba estudiando, yo estaría en el segundo semestre de comunicación y periodismo, y yo empecé a mandar mi hoja de vida. Cuando yo mandé mi hoja de vida a Matelsa, ahí estaban buscando remoto, creo que eran como 3 días a la semana desde la casa, para trabajar pues con la marca. Era como servicio al cliente en redes sociales, era estar pendiente de Facebook, bueno, ese fue. Entonces así llegué. Así me quedé como unos meses, ya después me vincularon en la empresa, entonces también como estaba, inclusive las prácticas profesionales me las valieron porque todo lo que hacía relacionado era con mi carrera. Entonces yo desde ahí, a partir de ahí ya todos mis trabajos, todo estaba encaminado. Ya todos mis trabajos estaban encaminados en la parte de comunicaciones. Y eso es bueno porque, o sea, vos tuviste la oportunidad de empezar a ejercer muy joven
¿cierto? Inclusive pues finalizando tu universidad, Sí. pero esa es la diferencia entre vos y yo. O sea, vos estás finalizando tu universidad, eso está bien, pero muy joven. O sea, porque tenías que 22 años, Sí, más o menos. 23. Y fueron 2 años muy duros porque aunque el horario no era pues como tan complicado, yo muchas veces cogía materias de 6 a 8, entraba a Matels a las 9, salía a las Ujú. 5 y a las 6 tenía clases. Entonces para Sí, mí lo que fue... hablábamos ahora es que es un ritmo muy Y pesado. yo recuerdo que Jorge, pues obviamente desde su experiencia me decía, no cojas todas las materias. Y yo, no, yo quiero terminar mi universidad a tiempo, yo voy a escoger las 8 materias, pero te estás matando. Y literal uno, eso es muy, muy duro, pero eso era lo que yo quería y así lo decidí. Y la diferencia fue, por ejemplo, que yo sí me tocaba coger poquitas materias y mi carrera universitaria se demoró 7 años. Ujú. Entonces, a eso iba. Terminaste tu carrera relativamente joven, entonces pudiste empezar a ejercer tu Sí. profesión muy joven. Yo terminé mi carrera a los 30 años Ujú. porque empecé a estudiar a los 23 por lo mismo, porque me demoré mucho en empezar ahorrando el suficiente dinero para pagar mi universidad y se me iban cogiendo 5 o 6 materias Claro. por semestre, entonces se me fueron 7 años de carrera. Entonces yo empecé a ejercer profesionalmente por allá a los 28 o 29, cuando Sí. salí entre telas y adornos, y empecé a freelancear en el mundo audiovisual, en algunos canales de televisión, recogiendo cables como empezamos prácticamente todos. Y ahí fue donde se me dio la oportunidad de llegar a Bello por primera vez, Ujú. a una corporación audiovisual que quedaba acá, que hacía un programa para Cosmovisión, y ese fue mi primer trabajo como profesional. Y también siento que fue muy similar mi experiencia con la tuya de poder empezar a vivir lo que había estudiado en la universidad, ahora en el ámbito laboral, Mm. disfrutarlo muchísimo. A mí me encantó algo que tiene Medellín y que creo que tiene Colombia, es que la televisión es un campo en donde los profesionales tenemos que ser muy integrales. Aquí a todos nos toca editar, realizar, escribir guión, hacer periodismo, hacer cámara, producir. Y no solamente en televisión, ahora la era digital, eso requiere. Pero eso de lo que estamos viendo en la hora digital es algo que se ha venido transformando en los últimos años, porque yo me acuerdo cuando yo estaba empezando mi carrera que por ejemplo, los comunicadores corporativos no tenían, digamos, los Ni idea. conocimientos tan extensos que deben tener ahora. Uno para trabajar como comunicar una empresa ya tiene que ser corporativo, pero tiene que saber de marketing digital, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de diseño gráfico, tiene que saber de relaciones públicas, Como un montón de cosas, se ha vuelto mil muy integral. habilidades. Y eso Ujú. tiene una cosa positiva y es que empezás a aprender de muchas cosas, pero tiene cosas muy negativas y es que así es que se empieza a prostituir, me perdonan el término, pero así es que se prostituyen Ujú. los campos. Por ejemplo, el campo audiovisual está súper prostituido por lo mismo, porque ahora todos somos muy integrales porque nos toca si queremos seguir siendo activos en el mundo Y, laboral. y porque muchas personas tienen esa habilidad empíricamente, entonces lo empiezan a desarrollar. Bueno, y yo te pregunto, ¿tú qué piensas de esas personas que son empíricos No, y... a mí el empirismo me parece muy valioso. Ujú. Y hay gente que se lo lleva a uno por delante sin haber pisado La universidad? una clase. Ujú. No la necesitaron. ¿Qué es lo que pasa? Un cartón te sirve, pues obviamente te da unas bases teóricas que son muy interesantes, pero que las bases teóricas las puedes adquirir Sí. en la práctica. Pero un cartón te ayuda a asegurar mejores formas de pago, mejores salarios, Ujú. mejores puestos, y eso es lo que le falta al empirismo. Hay gente empírica que es demasiado tesa. En mi campo, en la televisión, hay gente que es muy tesa, que nunca estudió, pero la falta de cartón sí genera un problema, y es que va generando una especie de, llamémoslo, estancamiento. Ujú. Cuando no tienes como un cartón que, 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 que evidencie tu paso por la universidad, entonces no puedes aspirar a unos cargos que pueden generar un mejor ingreso para uno. Ujú. Entonces yo respeto mucho a la gente que es empírica, pero estoy seguro que muchos empíricos tarde o temprano vuelven o regresan a la universidad o ingresan a una universidad buscando como
esa solidez económica. Sino que uno como profesional también se cuestiona, porque uno dice, pasé 5 o 6 años por una universidad y de pronto una persona que empíricamente, que también me parece muy valioso, porque eso también es uno tener la iniciativa de prepararse, porque no todo el mundo tiene los recursos, pero uno sí dice, bueno, es que yo estoy aspirando para tal puesto y esta persona de pronto lo tiene. Sí, eso es... Lo que pasa es que también hay una cosa, el hecho de que hayas hecho 5 semestres, 2 Sí, no me especializaciones, hace... no te hace Total. más calificada para un trabajo que una persona que de pronto sea empírica. O sea, hay gente que hizo, digamos que su trayectoria desde la misma práctica y es muy buena. Como también hay gente que pasó por una universidad, que tiene su cartón, que hizo una especialización, pero que uno sabe que realmente no son tan buenos. No son buenos. Entonces es una dualidad muy extraña, pero que creo que todos hemos sido testigos de casos por el estilo. Ahora, listo, hablamos del empirismo, pero entonces yo creo que también hablemos de una cosa, y es, para vos, como profesional, como trabajadora, ¿qué opinas de el ganarse la vida trabajando, del ser un asalariado, no de crear tu propia empresa, no de formar tu propia organización, sino de trabajar, como se dice muy coloquialmente, llenándole las arcas a otro, pero siendo un asalariado más, o sea, ganándote un salario? Vea, eso no le funciona a todo el mundo y ahora los jóvenes no quieren ser asalariados, sino que quieren ser su propio jefe, montar su propio Ajá. negocio. Yo estoy de acuerdo con las dos, porque hay personas que les funciona estar en una oficina de lunes a viernes de 7 a 5, como hay otros que les funciona tener su negocio, manejar su tiempo. Entonces, estoy de acuerdo con las dos. ¿Que cuál prefiero yo, cuál me funciona? Pues también tengo las dos, afortunadamente. Sí. Pero si yo veo que en la empresa que yo estoy, que en la que estoy laborando, me valoran, el salario es bueno, tengo condiciones que me benefician para mi vida personal, profesional, yo no le veo ningún problema, ¿cierto? Porque también sabemos que hay empresas muy buenas que piensan mucho en sus empleados. Sí. Entonces, si yo siento que estoy en una buena empresa, que no me da dificultad, no me da pereza levantarme un lunes, yo estoy diciendo, estoy bien, estoy viviendo la vida que quiero. Pero siento que no debe ser como lo único que uno debe tener en la vida, sino que también soy partidaria de uno tener un emprendimiento, de tener otra entradita ahí adicional. Algo que te genere un ingreso económico, pero que sea tuyo. Que sea mío, que yo diga, bueno, yo renuncié a esta empresa, me voy a dedicar a mi negocio, lo voy a potencializar, voy a dedicarme a él porque es que es mío, me duele también. O sea, que tenga uno ahí. Entonces siento que las dos opciones son válidas. Como le dije pues anteriormente, pues es como un trabajo muy tradicional, donde uno va a la empresa, donde usted hace sus funciones, se va a su casa, mientras que ahora y después de pandemia en muchos trabajos se adaptaron al teletrabajo. Claro. Entonces también es eso, como para las mamás que puedan compartir con sus hijos, como todo. Entonces estoy de acuerdo con los dos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? No, yo comparto mucho tu posición. A mí me pasa algo. Quienes me conocen y quienes han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que yo soy enfermo por el trabajo, pero soy enfermo por mi trabajo, por el trabajo que a mí me gusta. A mí me encanta hacer televisión. Yo vivo y respiro televisión. Y me pasa algo, y es que cuando yo estoy con la camiseta de una empresa, yo pongo alma, vida y corazón por esa empresa. Y yo sé que para muchas personas eso puede ser que está romantizando la esclavitud o la explotación laboral. Son maneras de verlo, pero a mí me encanta lo que hago. Y trabajo en un gremio que es de jornadas muy extensas, muy agotadoras, muy estresantes, donde a vos desde el principio te toca tener la piel muy curtidita, porque vas a escuchar insultos, vas a escuchar gente gritando, porque vas a vivir en medio de un caos.
pero yo vivo para eso. Entonces, a mí me encanta, de cierto modo, el trabajar para otras personas, pero también, al igual que vos, Exacto. trabajo por lo mío. O sea, yo también tengo una empresa audiovisual que pues, es nuestra empresa audiovisual, y aparte de eso, con Meli tenemos una marca de ropa. Y ese es nuestro emprendimiento, es algo pequeño, no es una gran empresa, pero es algo que nos encanta hacer porque lo compartimos y porque nos genera un ingreso adicional que es Exacto. nuestro, que nos lo luchamos nosotros y que nos alimenta también esa necesidad de crear cosas juntos. Inclusive hemos tenido como los dos panoramas, estando en una empresa, vinculados, hemos estado como independientes, y muchas veces pues sabemos que trabajar independiente no es que sea tan estable, van a haber meses muy buenos, y hay otros en los que uno está apretado. Entonces nosotros, el emprendimiento de nosotros nos ayudó muchísimo. Entonces nosotros, listo, no tengo tanto un contrato aquí, entonces venga, trabajémosle, y es uno entusiasmado porque uno sabe que la plática que va a entrar es para uno, así sea que uno vaya a hacer lo que sea con esa plata, pero esa plata es tuya, ¿cierto? Entonces hemos vivido los dos panoramas y ahí también entra uno como a analizar, bueno, ¿y uno para qué trabaja? Pero a mí me parece muy interesante eso. Antes de entrar a responder tu pregunta, yo quiero hacer también como una salvedad. Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho. Esto puede sonar quizás un poco feo, pero hay algo que me gusta mucho de ser asalariado, y es que tengo la oportunidad de trabajar con plata ajena. ¿A qué me refiero con esto? No. Puntualmente en uno de los canales en los que he trabajado una gran parte de mi vida, que es el canal TVN. Con TVN en conjunto he trabajado alrededor de 7, 8 años en 2 periodos diferentes de tiempo. En ambos periodos de tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un cargo de cierto modo de liderazgo, donde tenía no solamente un equipo acompañándome, sino que también de cierto modo tomaba decisiones sobre el recurso técnico, sobre qué se compraba y sobre de pronto qué no se compraba. Y es más fácil tomar ese tipo de decisiones con cabeza fría cuando no es tu plata la que estás invirtiendo. Ah, ya entiendo. Entonces, porque yo iba a decir, ¿cómo así que plata ajena si tú estás trabajando por tu plata? Yo trabajo para ganarme mi plata, pero por ejemplo en TVN puntualmente tuve la oportunidad de hacer parte del proceso del salto de la televisión SD a la televisión HD. Sí. Y para hacer eso tuvimos que adquirir un recurso técnico que el canal no tenía, y fue una inversión muy grande, y obviamente el equipo nos sentamos a evaluar qué hay que comprar, qué necesitamos, cuáles son las mejores opciones. Cuando no estás trabajando con tu plata, eso te permite a vos también tomar decisiones con cabeza fría, pero que pueden ser arriesgadas. Y cuando a vos tu jefe te da el aval de, venga, yo confío en el criterio de ustedes son los que saben de esto, ¿qué tenemos que hacer? Eso también te da a vos una responsabilidad de ser cauto e inteligente a la hora de invertir, porque es el dinero de tu jefe quien está depositando en vos la confianza para hacer una inversión de ese tamaño. Entonces uno tiene que retribuir esa responsabilidad siendo cauto, prudente e inteligente. Entonces me gusta mucho eso. O sea, es algo también valioso. Es hacer apuestas en las que realmente no tenés algo directo que perder, más allá de algo que sí es muy valioso, que es tu propia reputación o la digamos que la confianza que depositan en vos. Es muy cierto. Hay trabajos que uno no se aburre por el trabajo o por la empresa en el que uno esté, uno se aburre por el jefe que uno tiene. Ese tema es muy bueno. Eso es otro tema. Lo tocamos ahorita. Sí. Pero bueno, hablemos entonces del tema que propusiste ahora, que es... ¿Por qué uno trabaja? ¿Para qué uno trabaja? Bueno, objetivos. Vea, ¿empiezo yo? ¿Empiezas yo o empiezas tú? Tú. Usted. Bueno, yo siento que siempre va a haber un objetivo básico, que es el poder conseguir una estabilidad económica. Yo siento que por muy hippie que sea uno sabe que uno tiene que trabajar para conseguir dinero. Pero
también tengo un pensamiento muy hippie y es que la prioridad para mí del trabajo no es conseguir plata, sino descubrir quién soy, como encontrar algo que me apasione y que me ayude a crecer como persona. Y yo creo que por eso desde muy pelado tomé esa decisión de yo no me voy a ir a trabajar a un banco donde quizás en este momento podría estar viviendo en una casa finca con 1, 2 carros, 2 perros, una mona, ¿por qué no y usted por ningún lado. ¿Por qué no tomó ese trabajo? No, porque si yo hubiera tomado de trabajo, mija, créame que usted y yo no nos hubiéramos conocido. no nos hubiéramos conocido. Pero yo siento que hay una posición más hippie y es que si yo me muero ya, o sea, si ustedes ven en este momento en vivo y en directo la muerte de Jorge Grajales se va a morir con una sonrisa en la cara. Porque Jorge Grajales prácticamente trabajó toda su vida en algo que le encanta, que le apasiona, que todas las mañanas se levanta feliz porque está haciendo algo que le gusta y no haciendo algo que le toca. Y esa, por ejemplo, esa es, digamos, siempre como el discurso de bienvenida que yo le daba a los practicantes que he tenido la oportunidad de recibir en mis diferentes trabajos. Ustedes no saben lo valioso y lo maravilloso que es uno decir, yo trabajo en lo que me gusta y trabajo en algo que me reta, en algo que quiero aprender cada vez más todos los días, ser un mejor profesional. Entonces yo siento que ahí hay algo más de intención de crecer, de ser una mejor persona, un mejor profesional y poder disfrutar cada día de mi trabajo. Entonces yo creo que ese es mi objetivo. Mira que en los colegios hace falta muchas veces como esa conciencia de hacer lo que tú realmente quieres, porque es que muchas veces yo recuerdo que cuando uno le decía, ¿usted qué quiere estudiar? Yo quiero estudiar comunicación. Eso no da plata. No, estudié medicina, estudié esto y esto y lo otro. O sea, hay siempre como que lo encaminan a uno en estudiar algo que le dé plata. Es que todo siempre está pensado en términos económicos. Mi papá, hasta hace muy poquito, no se interesaba por lo que yo hacía. Inclusive, yo sé que a él, por ejemplo, se encontró amigos en el trabajo, en la calle. Ve, ¿y tu hijo qué está haciendo? Él toma fotos. O sea, él nunca estuvo de acuerdo con mi elección académica y posteriormente laboral, porque era algo que él no entendía. Mi papá toda su vida trabajó en un banco y para él trabajar en un banco era sinónimo de estabilidad económica y él obviamente, como todo padre, quería eso para su hijo. Y cuando yo empecé a trabajar y un tiempo que yo trabajé en una corporación en donde no me ganaba un centavo y terminé más quebrado que un diablo, él a mí me decía, yo no sé vos de dónde saliste tan hippie, vos de dónde saliste tan altruista, ¿por qué no querés ganar plata? Y obviamente uno recibía esos latigazos y uno decía, téngame fe. O sea, yo sé para dónde voy. Es que a eso voy. Entonces, como en los colegios empiezan como con esa insistencia de es que tenés, pues no tenés, pero estudia algo que realmente te dé y no o le decían a uno como que te gusta pero que te dé plata. Entonces uno decía, pues ay, me gusta eso, pero yo quiero saber si esto me va a dar plata o no. Exactamente. Y muchas veces le decían a uno, vea, estas y estas carreras son donde está la plata, váyase detrás de eso. Y obviamente mucha gente lo hacía, pero lo hacía y todavía lo sigue haciendo, pero también son personas que quizás dicen, desperdicié mi vida, de pronto en algo que no me gusta, o lo mismo, que ya se le vuelve un trabajo una necesidad y no una obligación y no un disfrute, no viva, no es como estoy viviendo mi vida con lo que me gusta hacer. Entonces yo siento que uno trabaja obviamente para sobrevivir, porque uno necesita comer, necesita muchas cosas que... Necesita comprarle el cuido a la gata. Yo trabajo para darle todo a la gata. Sí, es que para área, que el cuido, que esto, que lo otro, no, esa gata gasta mucho, pero bueno. Pero no, o sea, uno trabaja para sobrevivir. Absolutamente. Y puede que inclusive cuando hemos tenido la posibilidad de estar bien económicamente, ya no es solamente sobrevivir, sino vivir tranquilos, no vivir con las necesidades. A eso iba, a uno llevar una vida llena de experiencias, llenas de aprendizajes. Entonces uno dice, bueno, voy a trabajar porque quiero salir de viaje. Sin lujos, pero sin apuros, que yo creo que ese es un punto de equilibrio muy interesante. Exacto. O sea, no es vivir como ricos porque no somos ricos, pero tratar de no vivir con el apuro
de las obligaciones financieras, de las obligaciones aquellas o no sé qué, sino de poder tener esa tranquilidad de estamos al día y podemos darnos un gustico de vez en cuando. Y mira que nosotros hemos pasado como por situaciones económicas no tan buenas y siempre somos como, nosotros vivimos tan bueno. Sí. Gracias a Dios, ve, nosotros, y somos así como, ve, nosotros, eso, porque también agradecemos esas cosas que nos pasan porque nos ayudan a valorar mucho más los trabajos, nos ayudan a valorar mucho más las cosas que uno se le vuelve en paisaje cuando tiene un trabajo, cuando uno está recibiendo quincenalmente su platica, pero que cuando uno tiene esos momentos críticos uno dice... Y vea que yo creo que nosotros vivimos una situación muy complicada ambos, previo inclusive a pandemia, porque los dos pasamos un apuro laboral. Estamos hablando de hace ya como 4 años. Estábamos trabajando independientes. Estábamos trabajando los dos como independientes y lo que hablamos ahora, el trabajo independiente te genera meses muy buenos, donde con 1 o 2 trabajos podés tener tranquilamente 2 o 3 meses de tranquilidad. Pero cuando las cosas no se dan, podés pasar unos apuros muy bravos. Y nosotros tuvimos un periodo de tiempo en donde estábamos los dos independientes y tuvimos un bajón económico impresionante. Y llega la pandemia y el terror, e inclusive pues les contamos nuestra marca de camisetas, que voy a decir el nombre, ojalá que YouTube no nos regañe. No, pues, antes le estamos haciendo publicidad gratis. Una marca que se llama La Misaca. La Misaca nace previo a pandemia, más que todo porque nosotros queríamos hacer nuestras propias camisetas, porque nos gustan las camisetas personalizadas, y algunas personas nos dijeron, ve, qué tan bacana, ¿dónde la consigo? Entonces, yo se la hago. Y vimos que ahí de pronto había una posibilidad de negocio, y da la casualidad que un par de meses después de haber arrancado con este emprendimiento, inicia pandemia. De los primeros meses de pandemia, sí, sobrevivimos prácticamente a punta de vender camisetas. Pero a los dos nos pasó algo, y yo creo que esta historia no la cuenta todo el mundo, y es que a los dos nos hicieron una invitación laboral durante los primeros meses de pandemia. O sea, cuando antes a todo el mundo le estaban mandando para la casa, a Melissa la llamaron de una empresa para que hiciera parte de su equipo digital. A mí me volvieron a llamar del canal TVN donde trabajé hasta 2016 para iniciar un nuevo proyecto televisivo con el canal. Y eso nos dio una tranquilidad impresionante porque estábamos empezando a ver la oscura. Y a pesar de eso, y esto es un testimonio de lo que de cierto modo somos como pareja, en esos momentos tan difíciles creo que fue donde más unidos estuvimos, donde más tratamos de llenarnos de valor, de energía positiva y decir, hágale parce que nosotros somos capaces, vamos a salir de esto. Y bueno, gracias a Dios se logró. Antes de eso nosotros también hemos pasado situaciones también no tan buenas económicamente, y yo recuerdo que yo le decía a Jorge, no importa, o sea, es que aquí estamos los dos, porque él siempre ha sido también como, muy detallista, entonces vamos a este restaurante, vamos a este, y yo recuerdo una vez que Jorge también estaba sin trabajo y como que no podemos salir, y yo, no importa, nos quedamos en la casa. Entonces Ruiz, que en serio, y yo, sí, pues. Y eso es lo que uno rescata también como de la pareja, o sea, el adagio dice, no, o sea, en las buenas y en las malas, pero a veces las malas son muy malas y la gente se va en las malas. Y yo siento que Melissa estuvo a mi lado en situaciones muy duras, muy malas, y yo siento que le he devuelto también la cortesía en situaciones en las que Melissa ha pasado por las malucas, por las pesadas, es en donde más puede contar con mi apoyo. Y eso también es ser pareja, o sea, es el estar para el otro incondicionalmente. En esas situaciones muy difíciles. También hay un tema que me parece interesante, y es Melissa y yo, como ambos somos comunicadores, aunque de 2 ramas distintas, audiovisual y social periodismo, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y yo me acuerdo que yo en el Jorge del pasado trataba en la medida de lo posible de no trabajar con sus parejas. Sí, hay un dicho que me parece maravilloso, pero que es burdo, o sea, que es una combinación de poesía burda, que es lo que me gusta a mí, y es no meter el lapicero en la tinta de la empresa. Y yo hacía eso. A mí no me gustaba enredarme con personas con quienes trabajaba,
porque mi posición era que jartera todo el día viéndola y después uno sale para seguir viéndola. Sin embargo, tuve unos cuantos enredos pues, laborales previos, obviamente, a tu llegada. Eso sería Melissa. otro tema. Ese es otro tema interesante, apuntémoslo ahí. Pero digamos que esa posición de no trabajar con mi pareja cambió con Melissa, porque se nos han presentado Muchas varias oportunidades en donde hemos tenido que trabajar juntos. Contanos, Melissa, ¿cómo es la dinámica de Jorge Grajales y Melissa Jiménez trabajando juntos? Bueno, primero no entendía como el comportamiento de Jorge y ya les voy a contar por qué. Pues yo siempre he sido como soy en todos los lugares, ¿cierto? O sea, ahí trabajando, Jorge, pues obviamente es una persona muy apasionada, muy perfeccionista y que cuando él está trabajando. No es que yo no trabaje, sino que yo empecé a ver como que el comportamiento de Jorge iba cambiando, o sea, como que ya era otra persona, como que no, pues usted es mi novia, no, usted no es mi novia, usted es una empleada más. Entonces, muchas veces chocamos al principio, pero era porque yo no entendía muy bien la dinámica. No quiere decir que es que yo quería que él estuviera conmigo, mi amorcito, que no, o sea, como que necesitas, no era eso, sino que yo decía, bájele un poquito, y más porque Jorge siempre me ha exigido mucho, él cree en mi potencial, entonces siempre ha sido muy exigente, entonces se pasaba, entonces yo le decía, bájele, que yo no tengo ni los mismos años de experiencia suyos, sino que estoy en un proceso de aprendizaje, entonces le fue bajando. A mí me ha gustado trabajar mucho con Jorge porque lo mismo, lo admiro mucho, es una persona muy apasionada, que quiere hacer siempre las cosas bien, es innovador, bueno, en fin, pero al principio chocábamos mucho. Yo me acuerdo que las primeras miradas, cuando pues obviamente uno a la novia le dice, pues cuando ya ha llegado como a cierto grado de cercanía en la relación, uno le dice amor, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando, ni siquiera era Melissa. No, sí. Melissa tal cosa, Melissa ayúdame con esto, Melissa tal otra. Y entonces era como la mirada. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, es que cuando estamos trabajando, usted no es mi novia. Pero no era esa mirada, pues tampoco como juzgadora era como, pero usted como extraña, pues como sí, porque yo decía, este es otro Jorge. Como, what the fuck? Porque yo lo conocí en un ámbito laboral. Sí. Entonces yo conocía al Jorge laboral, pero sí, como ya habían sentimientos, ya había pues una relación. Teníamos una relación, entonces era muy difícil. Entonces al principio me costó porque yo pensaba, ¿será que es que Jorge de pronto me trata así porque no estoy trabajando bien o no estoy haciendo las cosas bien? ¿Sí era? Y lo que pasa es que, bueno, lo que dice Melissa es cierto, o sea, yo tiendo a ser una persona muy rigurosa cuando estamos hablando del trabajo, o sea, yo me tomo mi trabajo muy en serio, muy en serio. Y esto no pasa solamente contigo. Pues con todas las personas con quienes he tenido la oportunidad y digamos el placer de trabajar, saben que Jorge es una persona estricta. Muy cuadriculada también. Yo no diría cuadriculada porque yo siento bueno, que... no, mentira, no. Yo siento que más que cuadriculada es que soy una persona demasiado organizada. Sí. Y a mí no me gusta dejar cosas al azar cuando estamos hablando de mi trabajo, porque en la televisión, cuando algo pasa de imprevisto, es un error que el televidente no tiene la culpa y el televidente no tiene por qué sufrir por esos errores. Entonces yo trato de ser muy respetuoso, muy riguroso para que el televidente no sufra, entre comillas. Entonces las personas con las que trabajo saben que conmigo se trabaja muy bueno porque yo payaseo y jodo y esto y aquello, pero cuando estoy serio y cuando me toca regañar, regaño. Entonces Melissa ve también como ese punto de vista de Jorge. Y obviamente puede sentirse afectada, claro, este man porque me está hablando duro, este man porque me está hablando como golpeadito, pero porque es que en la televisión a veces toca manejarnos de esa forma. Pero lo que dice Melissa es cierto, yo muchas veces lo hago y no solamente con ella, sino con las personas con las que trabajo, porque ahí me gusta mucho ver todo lo que la persona, mi compañero, puede dar, todo lo que puede sacar, todo lo que puede expresar. Entonces yo confío demasiado y creo mucho en tus capacidades y en todo lo que puedes dar laboralmente. Pero ese es en tu ámbito.
en el ámbito de televisión, que no es pues como mi fuerte y pues que he aprendido mucho de ti. Pero también mi fuerte también es el tema digital. Sí. Cuando estamos trabajando en algo referente a eso, ahí sí, Jorge, como, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Claro, yo quiero aprender. Y entonces yo empiezo, sí, no sabe, usted tan grande y no sabe hacer eso. Me estás diciendo viejo. No, entonces también es como esos contrastes, pues mis habilidades, las habilidades de él y cómo los vamos sobrellevando. Otra de las cosas que también tratamos, Jorge hacía mucho eso y es que se traía trabajo para la casa. Obviamente uno tiene responsabilidades cuando uno lidera un proceso, cuando uno tiene que no estar 24/7, pero el compromiso no lo deja a uno como desligarse de esas cosas, uno va a la casa con trabajo. Entonces a mí me molestaba mucho cuando de pronto íbamos a comer, íbamos a compartir en familia y él es llamada o ocupado, yo le decía, pero ¿qué hubo? O sea, estamos en tiempo de calidad, porque yo soy muy comprometida y yo, como dice Jorge, alma, vida y corazón para la empresa, pero también respeto mis espacios. Entonces, muchas veces yo le decía a Jorge, qué pena, ¿por qué me mira así? Ya qué va a decir. Sí. No, pues o sea, yo estoy anonadado. Pero es que escuche, primero, pues pero fuck. déjeme terminar. Obviamente, primero, cuando yo no tenía tanta responsabilidad en un trabajo, pues obviamente también yo así cumplía mi horario y me iba, pues, pero siempre estaba muy conectada. En los últimos años, digamos que he tenido bastantes responsabilidades y también el tema de liderar es un tema que uno no puede desligarse. Qué tan bueno que estamos tocando de tema, porque es que aquí es donde yo digo, si ve. Porque es que ustedes vamos a tirarlo, a meter los trapitos al sol, como sí, ya veo. Usted a mí me regañaba mucho y me criticaba mucho eso, que muchas veces cuando estábamos en la casa me tocaba escribir cosas, cuadrar cosas para el día siguiente, cosas de última hora, y usted decía, pero es que ya saliste del trabajo, estás en tu casa, el trabajo se queda en el trabajo. Y yo decía, es que Melissa no entiende. En este momento, desde hace varios meses, un par de años, en que te ha tocado liderar grupos, en que te ha tocado tener cargos de mayor responsabilidad en las diferentes empresas en las que has estado, puntualmente en la última, en donde estás trabajando, te ha tocado ya sí traerte el trabajo para acá y hacer llamadas y coordinar cosas. Ahí es donde yo digo, sí pilla, es que no es que uno quiera traerse el trabajo, sino que uno sabe que a veces las horas laborales no son suficientes. De nuevo, yo estoy de acuerdo contigo, uno tiene que darle espacio a las cosas y en la casa la prioridad es la casa y es la vida familiar, pero a veces toca. Toca, no, verdad. y porque es el nombre de uno quiere hacer un buen trabajo, uno dice, pues es que ya es mi responsabilidad, si algo no funciona, pues no le van a caer a otra persona que no sea uno. Y uno tiene que cuidar su propia Uno espalda. tiene que cuidar, exactamente. Definitivamente el tema del trabajo es algo que desde mi punto de vista es muy valioso, es maravilloso. A mí, de nuevo lo digo, me encanta mi trabajo. Y me encanta las personas con las que he trabajado. He tenido unas experiencias laborales maravillosas en diferentes canales de televisión, en diferentes productoras, en radio. Entonces siento que para mí el trabajo me llena mucho de vida. Al contrario de muchas personas que dicen que el trabajo antes te roba la vida. A mí me ha llenado de experiencias maravillosas. He podido conocer gente muy, muy valiosa. Y soy muy dado a hacerme amigo de mis compañeros de trabajo. Entonces valoro demasiado mi vida laboral. Cuando puedo, mezclo la vida laboral con la vida personal. Sí. Y siento que logro llegar a un equilibrio interesante. En un mundo en donde no puedes ser comunicadora o no existe la profesión de comunicadora, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? ¿Qué otro trabajo te hubiera gustado? A mí me gusta todo el mundo, todo lo físico, entonces también siento que hubiera podido ser entrenadora física, no sé, pues estoy inventando, pero me gusta mucho eso, o sea, como la nutrición, el tema de la alimentación, y también, porque es que, por ejemplo, a mí la medicina me parece muy interesante, muy tesa, me gusta aprender, pero no me gustaría ejercerla. Me parece muy teso y admiro mucho a las personas que lo ejercen. Yo sí tuve muy claro algo, y es que mi segunda opción académica era psicología / derecho.
También psicología. No se me robe la respuesta. A mí me gusta todavía mucho la psicología, me gusta mucho el derecho, porque siento que van muy de la mano con algo que me gusta mucho, que es hablar y escuchar. Entonces, creo que por ese lado me estaba decantando también antes de la comunicación. Feliz día del trabajo. Vamos a ir cerrando ya nuestro programa, porque es que hablar de trabajo en horario hogareño no deberíamos hacerlo, pero quisimos hacerlo con ustedes, hablar del trabajo en el día del trabajo, en este podcast llamado Antes de Dormir, como siempre invitándolos a que nos acompañen cada 8 días para que hablemos de diferentes temas, para que nos sigan también en nuestras redes sociales y por favor acompañen este proceso laboral que estamos llevando adelante. Y que nos comenten si quieren compartirnos de pronto cuál ha sido esa peor experiencia en el trabajo o qué trabajos no les han gustado, que definitivamente duraron muy poquito, que dijeron esto no es conmigo. También nos pueden comentar y nosotros los leemos. Nos vamos a ir entonces a dormir. Nos escuchamos la próxima semana. Jiménez, muchas gracias por abrirnos este espacio. Que te mejores y nos vemos el próximo jueves a las 8. Feliz descanso. Chao.